El tema de este programa, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. El tema de este programa no puede ser otro más que el segundo informe del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero tendremos otros aderezos, entre ellos uno fundamental, la incorporación en este programa de un doctor, 2 veces doctorado y está haciendo su tercer doctorado, Carlos Alberto Martínez, a quien da mucho gusto darle la más cordial bienvenida, a un amigo, a un conocedor del tema económico, a una persona con la que hemos compartido, siempre muy simpático y muy certero en sus comentarios y en sus apreciaciones en materia económica. Hemos compartido los micrófonos en otro proyecto. Muchas gracias, bienvenido, Carlos. Gracias, Eduardo. Gracias, Ernesto. Gracias, Ernesto. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Iniciamos. Bueno, iniciamos con el informe. A ver, si me lo permites, Ernesto Farrell, le damos el primer juicio de cómo sintió el segundo informe de gobierno a Carlos Alberto Martínez. Carlos, te escuchamos. Sí, pues mira, básicamente creo que el informe, al ser, digamos, informes de manera periódica lo que está haciendo el señor presidente, pues sí, en los temas no había mucho que, digamos, abundar hacia atrás, pero sí me parece que haya apuntado en su calidad de jefe de Estado y de presidente que ha iniciado la recuperación económica. Y es cierto, en alguna medida, lo lamentable aquí es que el piso es tan bajo, sí, claro, caída, pues que prácticamente cualquier cosa pues se ve, se va a sentir, se va a señalar, y pues bueno, eso sí es importante decirlo, pero él siento que su mensaje central en el punto de vista económico es: se tocó fondo y vamos a comenzar a reactivar. Y me gustó también que llamara un poquito a decir que la relación con los empresarios la ve bien, la siente bien. Me parece que a mí en lo personal tiene que mejorarse todavía más y tiene que ampliarse, pasar de la relación con las cúpulas, que es correcto, ese es el primer punto de contacto, pero irse extendiendo más allá hacia el resto del empresariado, claro, abajo, que es muy amplio, son millones, ¿no?, de empresarios, inclusive en los estados recomendar que visite a los empresarios locales cuando hace sus giras, que sea un punto importante de su viaje con los empresarios para sentir uso local. Pero el agradecerle a los empresarios su participación y señalar que la recuperación va comenzando, ese es un buen punto por lo pronto. Bien, me parece que es un punto medular, Ernesto. Bueno, me parece que el presidente pues estuvo buscando qué podría destacar de su administración, ¿no? Y pues una de las cuestiones que destaca es pues el ahorro en esta administración, y menciona pues más de $500 billion de ahorros en el ejercicio del gasto, pues lo cual pues es la tesis fundamental del modelo económico de la 4T, ¿no? Es mantener finanzas públicas sanas, cueste lo que cueste, así cueste escasez de medicinas, o cerrar guarderías, o cancelar sus secretarías, o reducirle el sueldo a los funcionarios y quedarse sin el talento que pues con muchos años y esfuerzos e inversiones en talento humano había tenido ya el Estado mexicano. Entonces, cueste lo que cueste, hay que mantener finanzas públicas sanas, y esa es la tesis fundamental. Si hay finanzas públicas sanas, entonces se puede hacer un gasto social importante. Es bien. Un modelo económico muy sui generis, ¿no? Sí, digamos, es una persona que se preocupa por los pobres, por los desposeídos, así los ha manifestado en sus informes. Creo que si hubiera sido secretario de Sedesol, hubiera sido un magnífico secretario de Sedesol. Tiene muy claro cuál es el compromiso específico de su gobierno, y a mí me parece que la tesis no es equivocada, es muy certera, es primero los pobres, o sea, por el bien de todos, primero los pobres. A mí se me hace que el diagnóstico es muy certero, posiblemente no coincidamos en la estrategia, pero es muy claro que su compromiso hacia los pobres no va a moverse un centímetro hacia atrás, al contrario, va a ganar aún en un presupuesto austero.
Me parece fundamental ese punto. Y a partir de lo que tú anotaste, Carlos, riesgos. ¿Qué riesgo le ves en el futuro inmediato a la economía mexicana? Sí, es importante porque esta pandemia, bueno, veníamos en un proceso de desaceleración del 2% del 18 al 0% en el 19, es decir, la economía venía frenándose rumbo a estancarse, digamos, ¿no? Porque es parte de la curva de aprendizaje, los cambios de gobierno. En este país estamos acostumbrados a que cada cambio de sexenio, el gobierno entrante en lo que aprende, en lo que reconoce, establece nuevas reglas del juego, de alguna manera pues frena. Y en eso se nos vino la pandemia. Y entonces al choque de demanda que tuvimos se sumó ya la oferta, ya estamos en un desempleo importante, y a mí lo que me preocupa, Eduardo, hacia adelante es el sistema financiero. Que esto no vaya a traspasarse. En el primer punto de contacto del sistema financiero, como lo sabemos, son los bancos, y de ahí pues subes a casas de bolsa, a Afores, casas de cambio, el resto del sistema. Y me parece que ahorita la recuperación económica se está dejando completamente en manos de los bancos, del Banco de México proveyendo liquidez, y de las personas y los empresarios. Entonces, ustedes saben que hubo un mecanismo de reestructura a partir de marzo, en el que los bancos acudieron con sus clientes a reestructurar, a minorarles los pagos durante 6 meses. Esto termina en octubre. Me preocupa que en octubre, cuando los bancos levanten el teléfono y le hablen a sus clientes, personas físicas o morales, a decirles: oye, ya acabó la tregua, mándame el dinero, muchos les tengan que contestar que requieren más plazo, más crédito, posiblemente muchos ya no vayan a estar. Y entonces, tú, Eduardo y Ernesto lo saben, las crisis económicas pueden empezar por la oferta, por la demanda, por el comercio, la balanza, el ahorro interno, etcétera. Pero cuando entran digamos, al sector financiero, al sector bancario, son palabras mayores. Ahí sí es un colapso. Entonces a mí me preocupa que se vaya a deteriorar el sistema financiero si no se atiende un lado fiscal también. Yo creo que sí requeriríamos una política fiscal que complemente la parte monetaria. Ernesto. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La crisis es tan profunda que, aunque estaba antes de esta crisis ya de la pandemia, pues bastante bien capitalizado el sistema financiero mexicano, pues hay que recordar que hace 10 años hubo una crisis mundial y entonces se reforzaron todas las regulaciones y México fue el primero en adoptar esas regulaciones más estrictas. Desde finales del sexenio de Calderón se le adelantó a todos los países y teníamos hasta marzo una banca con exceso de capital, bien preparada para recibir esta crisis. Hay una ayuda que hace el Banco de México, ¿no? Una serie de medidas, 10 medidas para ser precisos, y una de esas pues va apuntada a que se pueda expandir el crédito a las pequeñas y medianas empresas. Y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores flexibiliza los criterios, que son también muy rígidos, para evitar que se tenga que incurrir en tomar pérdidas por la falta de pagos en lo que se hace este periodo, esta tregua de reestructuras, y no se tenga un proceso de círculo vicioso en el que la banca, al tener que registrar cartera vencida como pérdida, le pega el capital y entonces eso a su vez disminuye la capacidad de financiamiento de la banca, y esto puede generar se llama credit crunch en Estados Unidos, o en inglés, es decir, una contracción del crédito que haga más fuerte la recesión. Entonces, ese es el principal riesgo que también veo que tiene nuestra economía. Vamos a una pausa y regresamos con más temas. Bien, Ernesto Farril, ¿cómo contemplas o cómo imaginas, cómo crees que se dará la recuperación? Sí, ya ves que se adoptan como formas de recuperación distintas letras. En Bursamérica vemos una U pronunciada. Újule. Así es. Ustedes ven una U. ¿Por qué? Pues porque hay una crisis de confianza
Y esa crisis de confianza tiene un aspecto del lado de la mano extendida hacia el sector privado, y tiene, bueno, pues ha habido varios palos, ¿no?, hacia esta confianza de la inversión económica, en buen sentido. Con hechos, garrotazos, con hechos, ¿no?, con hechos desafortunados. Y por otro lado, crisis de inseguridad, ¿no?, que también afecta la confianza y por lo tanto la inversión. Y eso es lo que hace que esperemos una recuperación lenta. Luego te platico de qué es lo que estamos viendo para julio. Bien, me parece importante, y retomo lo que había dicho el doctor Carlos Alberto, en el sentido de que hay un agradecimiento, digo, pudo haberlo evitado el presidente, un agradecimiento al sector privado. Me parece incluso hasta elegante el detalle, ¿no? Pero, Carlos, yo no estoy seguro que sea suficiente. No, mira, aquí entre nos, sí te digo, el diálogo está roto, completo, hay que reconstruirlo, están todos confrontados, todos de todos lados, y esto es lo que bien señala Ernesto, que si no hay inversión, no va a haber ninguna recuperación real, ¿no? Y esto está todo parado. Ellos no le tienen confianza y él no le tiene confianza a ellos. Pero ahí sí es importante quien pueda llegar a influir en el ánimo del presidente. Es tu iniciativa privada, o sea, no, ojo, no van a venir los chinos, claro, si les abres la puerta nos toman el Palacio Nacional, ¿no? Te sacan y lo rentan, pero no van a venir los chinos, ni los japoneses, ni los alemanes, por más que tengan ganas, no van a, si no hay confianza y no hay certidumbre, no van a venir. La única y la primera opción que tienes es tu iniciativa privada. Exactamente, sí, correcto. Y se tiene que reconstruir, y yo le he insistido que, pues, no nada más popularmente, como te decía, le hemos sugerido, ya dijo, por ejemplo, que sí, que en las giras va a incorporar encuentros con empresarios locales. Que los escuche. Exacto, que los vaya a oír, y así como siente el pulso de la gente, que es muy válido, sentir el pulso del empresario local. Eso le urge a los empresarios medios, que se sienten que no necesitan del gobierno nada, porque no le venden al gobierno. Y aquí lo que tenemos es una lucha con los que le venden al gobierno, y están en el forcejeo de si me vuelves a vender, no me vuelves a vender, que si eras corrupto, que cómo le vendiste al gobierno, que cuánto me vas a vender. Pero no, hay millones de empresarios que nada tienen que ver con el gobierno, que lo único que quieren de su gobierno es, pues, seguridad, ¿verdad? Que su economía esté más o menos estable y que no se meta, porque... ¿Cómo aconsejaría Adam Smith? Exactamente, correcto. Que no se meta, ¿sí? Ernesto, tu punto de vista. Bueno, interesante ahorita que mencionaste a Adam Smith, pues la llamada, digamos, a una frase célebre del padre del capitalismo, Adam Smith, ¿no? Diciendo que pues sí puede haber, en pocas palabras, ¿no? Sí puede haber algo, aparte del egoísmo natural del ser humano, algo de altruismo por el simple gusto de percibir el bien que le haces al prójimo, ¿no? Sí. El autor de la frase o del término, la mano invisible, que si no mal recuerdo mencionó vagamente en La riqueza de las naciones o específicamente en La riqueza de las naciones, antes en un tratado de cuestiones filosóficas y morales, vagamente lo señala, y de ahí lo dejó de usar, y todos sus seguidores, sus fans acabaron. Pero bueno, qué curioso que el presidente hace una alusión a un mega conservador en materia económica, ¿no, Alberto? El capitalismo económico, ¿no? Y padres del capitalismo. Tú estás haciendo un tercer doctorado analizando a Adam Smith. En filosofía sí traigo el pensamiento, la ética en el pensamiento económico de Adam Smith, Keynes y Marx. No me digas, qué interesante. Economistas, pero los tres hablaban de ética y de moral. O sea, los tres decían, antes de hacer economía tenemos que partir de la ética. Bueno, el presidente de alguna manera lo señala así, ¿eh? Exactamente, eso es lo que más o menos le he tratado de platicar, porque para reivindicar a Smith en esa parte. Lo que pasa es que el capitalismo moderno se le olvidó.
Al comunismo se le olvidó la ética, sí, los principios, pero los tres hablaban de ética. ¿Tú también hablas de ética, verdad, Ernesto? A veces. En el caso del señor Adam Smith, pues habría que decir, Adam Smith no en sí era un economista, era un filósofo, ¿no? Inicialmente. Así es. Nace en 1723 y en 1759 publica un tratado de filosofía moral. Moral, totalmente, ¿no? Sí. Año 1759. Y fue hasta 1776 que publica el Tratado de la Riqueza de las Naciones. Al cabo de los siglos, sube la fama y la importancia del segundo libro, el de la Riqueza de las Naciones, y va bajando la importancia del primer libro, que es el de la filosofía moral, en donde pues hace esta manifestación, ¿no?, de que el ser humano es egoísta, pero pues también se puede regocijar con con darle un bien al prójimo, ¿no? En crisis como la que estamos viviendo se tiene que sentir, es necesario que se sienta el compromiso moral y ético del sector empresarial. Hacemos una pausa y regresamos. Bueno, yo creo que es importante y será muy importante la labor que personas a las que escucha el presidente Carlos le motiven y también de la otra parte se sensibilicen de que si no trabajamos juntos en beneficio de la recuperación temprana, no vamos a salir adelante, no al menos con la velocidad que requiere el asunto, porque esta pandemia no solamente hace inútil el 2020, si el presidente se da cuenta, le va a echar a perder el sexenio. Entonces, entre más rápido recuperemos el asunto, más rápido podrá haber esa transformación en la que tanto ha soñado, ¿no? Y buscar seguir construyendo la relación, la confianza en ambas partes, yo creo que sí se puede. Para retornar la inversión, que esa es, digamos, la clave que nos está faltando, ¿no? Inversión que se está cayendo desde hace ya muchos años, bueno, desde ahorita. Ya venía desde Enrique Peña Nieto. Y se venía cayendo desde Enrique Peña Nieto, pero ya ahorita casi prácticamente se está manteniendo en lo mínimo, ¿no? Y sí creo que sería muy importante, pues sin inversión pues no hay crecimiento, no hay desarrollo. Porque además todo indica, Ernesto, que vienen las cifras, tus cálculos de Bursamétrica señalan que en el mes de julio vendrá una caída menos pronunciada, pero no mucho menos pronunciada que la del mes anterior. Así es. En abril la economía se cayó 19%. En mayo se cayó 22%. ¿Cuánto se cayó en abril? 19. ¿En mayo? Si la memoria no falla, menos 22 anual. Junio, menos 14. Esos son datos conocidos. Eso nos dio una caída del segundo semestre del 18,5% anual, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es lo que vemos con nuestro indicador, uno de nuestros indicadores anticipados, que es el más preciso? Para el mes de julio, una caída del 12% anual. Si es un incremento en relación a junio, por ahí del 3-4% mensual, pero todavía sigue siendo una caída anual del 12%. Pues lo que estamos viendo es que la recuperación, como lo estaba comentando Carlos Alberto, pues sí está siendo muy, muy lenta, ¿no? Y eso se debe a que no hay inversión. Las finanzas públicas sanas y el TLC, o ahora el TEMEC, no son suficientes por sí mismo para lograr una normalidad en la actividad económica o para recuperar el potencial de crecimiento que tiene nuestro muy rico país, ¿no? Bueno, y menos con un presidente en campaña, que nos va a dar 2 o 3 sopapos, Carlos, ¿no? Yo preveo que el presidente Trump, viéndose abajo en las encuestas, va a darle un llegue a su vecino, ¿eh? Por supuesto, ya lo está intentando con el acero, ya retuvo, pero ya estamos hablando de productos agrícolas. Exactamente.
Y en un contexto distinto, me gustaba el TEMEC, maravilloso, porque nos da un piso, 350 mil millones de dólares de exportaciones, pues no es nada malo, con $1,000 millones al día, lo que se mercadea con ellos, y eso, y las finanzas públicas sanas, no endeudamiento, austeridad en el gasto, etcétera. Esas dos cosas a mí me gustaban mucho para un tema antes de la pandemia, porque eso se veía bien. Gobiernos anteriores pues sí incrementaban la deuda de manera sustancial, particularmente los últimos 2 sexenios, y nadie decía nada, ¿no? Entonces, bueno, es por lo menos este gobierno de izquierda, normalmente tienen fama en el mundo de gastar mucho, de endeudarse, de repartir mucho y poca generación de riqueza. Es la crítica natural que se les hace ante la evidencia histórica del gobierno de izquierda, particularmente latinoamericanos, ¿no? Y a mí cuando veo un gobierno de izquierda que no gasta, que es austero, que no se endeuda, que tiene ese TEMEC por otro lado, me gustaba como base de la economía. Pero ahorita post pandemia sí requerimos un viraje un poquito, una relación empresa-gobierno fuerte. Me cuesta trabajo pensar que las familias y las empresas estén muy dispuestas ahorita a tomar créditos. No. Todavía es muy incierto. Eso, sí. La pandemia, el rebrote, el invierno, la vacuna. Sí requeríamos un poco. Sí, es más incierto que saber, que casarte y pensar que a lo mejor sí te va bien, ¿no? Es más incierto la economía que el matrimonio en este momento. Ernesto, te veo muy inquieto, dime. Más incierto que si gana el Cruz Azul o no. No, bueno, si quieres aumentar el grado de dificultad, si gana el Atlante o no. Arriba el Atlante. Arriba el Atlante. Me parece que sí sería de mucha utilidad una política fiscal contracíclica, pero todavía me parece más importante el que se restablezca la confianza, y para restablecer la confianza creo que hay 2 ejes fundamentales. El primero, pues simplemente es el respeto al Estado de Derecho. En eso se encierra todo. Y el segundo, combate frontal y efectivo a la inseguridad. Ya tenemos página en Facebook de Economía de Frente, ¿no? Vamos a dejarla muy bonita con las fotografías de todos, del doctor, de Ernesto Fares Santoscoy, por supuesto, y de un servidor como fauna de acompañamiento, en mi caso. Les agradezco mucho. ¿Dónde pueden comunicarse o intercambiar puntos de vista con ustedes? En tu caso, Carlos Alberto, ¿dónde te pueden escribir? Pues sí, tengo un correo electrónico a sus órdenes que sería D de dedo, R de Rafael, C de Carlos, A de Alberto, Martínez, @hotmail.com. Ahí está en la pantalla. En tu caso, Ernesto. Eofarril, LL, S, @bursamerica.com. Yo no les doy el mío porque mi mamá ya murió y me están dando mucho relato a los chairos, entonces me le están recuerde, entonces mejor no. Todos los bots. Muchas gracias, mi querido Carlos Alberto. Seas bienvenido a este espacio en donde nos seguimos divirtiendo, como tú te das cuenta. Ha sido un placer, qué bueno que estás de nuevo con nosotros para divertirnos en la economía. Muchas gracias. Bienvenido, Carlos Alberto. Muy cariñoso a los dos. Muchas gracias, mi querido Ernesto, como siempre, mi querido Ernesto. Muchas gracias a Esaú Rodríguez Ruiz en la producción. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa de una semana y regresamos aquí en Economía de Frente. Si no ha visto este programa, pues ya se lo perdió, pero puede ir a Facebook y ahí está no solamente este programa, sino los anteriores. ¿En YouTube también? Sí, en YouTube también y en Facebook. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Está bien.